En este vídeo vamos a ver cuál es la filosofía de Nicolás Maquiavelo, uno de los filósofos más siniestros de la historia. Para ello te voy a contar su biografía. En 1496, en Florencia, nace Maquiavelo. Su padre, como era abogado, desde pequeño le enseñó cómo convencer a las personas para que estuviesen de su lado. Cuando era adolescente, Maquiavelo empezó a estudiar en Florencia y justo en esta época expulsaron a la familia Medici, que era una de las familias más influyentes de toda la ciudad, y empezó a gobernar un fraile al que la mayoría de personas le odiaban. Y Maquiavelo, como sabía que no iba a durar mucho, empezó a criticar al fraile en público. En 1498 expulsan y ejecutan al fraile, y como Nicolás había ayudado a expulsarle, le dan un cargo como canciller del gobierno. Y con este cargo, Nicolás tuvo que viajar por toda Europa para resolver conflictos con varios países. Y en este momento es cuando Nicolás empieza a convertirse en uno de los filósofos más siniestros de la historia. En su primera misión, Maquiavelo tenía que ir a Francia a negociar con una condesa que le llamaban Caterina la Tigresa, porque era extremadamente agresiva y muy astuta. Y en una de las reuniones, Caterina acabó convenciendo a Maquiavelo para que el gobierno de Florencia la apoyase, a pesar de que tenían muchísimas tensiones políticas. Y aquí es cuando Maquiavelo aprende uno de los principales puntos de su filosofía, que es la importancia del ingenio para gobernar. Después de esto, a Maquiavelo le mandaron hasta Roma para supervisar la elección del Papa de la Iglesia Católica. Maquiavelo, después de llegar a Roma, conoce a una persona muy importante llamada César Borgia y empieza a darse cuenta que estaba sobornando a un montón de personas para manipular las elecciones. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de la filosofía de Maquiavelo, que es el uso de la manipulación y el engaño. Justo después de esto, a Nicolás le destinan a Alemania, y en este momento el emperador de Alemania quería invadir Italia, y Maquiavelo, para convencerle de que no lo hiciera, se hace amigo del emperador y poco a poco empieza a manipularle hasta que al final le acaba convenciendo de que no invadiese absolutamente ningún territorio de Italia. Y posteriormente, en uno de sus libros, se ríe de él diciéndole que tenía mucho poder militar, pero que en realidad era una persona bastante débil. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de su filosofía, que es la famosa frase de "el fin justifica los medios". En 1512 derrotan al gobierno de Florencia y empieza a gobernar la familia Medici, y a Maquiavelo le acusan de haber conspirado contra esta familia y le arrestan y le empiezan a torturar. Un año después le liberan y Maquiavelo huye hacia una pequeña casa que había a las afueras de Florencia, y allí empieza a trabajar como agricultor y consigue sobrevivir junto a otro pequeño grupo de personas que habían sido exiliadas. Y justo en esta época Maquiavelo escribe una de las obras más importantes de toda su carrera, que se llamaba El Príncipe, y dedica este libro a la familia Medici para intentar ganarse su favor. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de su filosofía, que es tratar de establecer alianzas estratégicas. Pero justo 10 años después le vuelven a acusar falsamente de haber conspirado contra los Medici y le empiezan a torturar otra vez. Y después de liberarle, le encargan un trabajo en el que tenía que rescatar a un grupo de trabajadores que habían sido secuestrados por unos bandidos. Maquiavelo, con todo lo que había aprendido hasta ahora, empieza a negociar con los bandidos y al final les acaba convenciendo y les entregan a los trabajadores sanos y salvos. Como recompensa, a Nicolás le dan algo de dinero, y justo con ese dinero se compra un billete de lotería y le acaban tocando 20.000 ducados, que eso en aquella época era muchísimo dinero. Justo después de esto se relaja un poco más y empieza a trabajar en una academia de filosofía, y en esta academia publica otro de los libros más importantes de toda su carrera, que se llamaba Del arte de la guerra. Después de establecer varias relaciones, Maquiavelo acaba consiguiendo hacerse amigo de los Medici y le encargan hacer un libro sobre toda la historia de Florencia, pero justo cuando estaba escribiéndolo le sale una infección en el estómago. A Maquiavelo poco a poco le empezó a empeorar la infección, hasta que le dijeron que solo le quedaban unos pocos días de vida, y justo antes de morir se le acercó un sacerdote para que se pudiese confesar, y Maquiavelo le dijo al sacerdote que en realidad quería ir al infierno porque estaba lleno de reyes y de príncipes, que eran las personas con
las que le gustaba hablar. Y aquí podríamos ver cuál es la verdadera filosofía de Nicolás Maquiavelo, que es que Maquiavelo creía que todas las personas que mantenían el poder a largo plazo eran personas corruptas, y por eso Maquiavelo, aparte de seguir la filosofía del realismo político, creó su propia corriente filosófica, que es el maquiavelismo. Y si quieres saber cuál es uno de los filósofos más salvajes de la historia, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.